Buenos días, chicos. Buenos días, señor. ¿Cómo están? Vaya, vamos a iniciar nuestra clase y pues ahora vamos a tener algo que se llama la asertividad. Sí, vamos a charlar un poco acerca de la asertividad. Seamos asertivos. La asertividad es esa capacidad de expresar los sentimientos, las ideas, las opiniones de manera libre, clara y sencilla, comunicándonos en el momento justo y a la persona indicada. Los extremos de esta situación es la pasividad y la agresividad. El equilibrio se mantiene en la asertividad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida cotidiana? Ser asertivos. ¿Por qué? Si nosotros somos pasivos, significa que no hacemos nada con respecto a las situaciones que nos rodean, ya sea de que tengamos estados emocionales que deben de ser abordados o situaciones que deben de ser solventadas. Y el otro extremo, pues, es la agresividad. La agresividad es reaccionar de manera brusca o de una forma incorrecta ante las situaciones que nos estén afectando. Pero el equilibrio está en ser asertivos. Ser asertivo significa que yo expreso lo que me pasa, lo que yo siento, lo que no me parece, lo que sí me parece, de una manera respetuosa
de tal forma que no dañe los sentimientos de las otras personas, pero que pueda dejar entrever lo que me sucede a mí, ¿verdad? Entonces de eso se trata lo que es la asertividad. Hay que practicarla. Vamos a iniciar lo que es la factorización y en esta clase pues vamos a ver lo que es el factor común por agrupación de términos y diferencia de cuadrados. Entonces vamos a ver de qué se trata o qué es la factorización. Eso es un concepto muy importante. ¿Qué significa factorizar? Si nosotros comprendemos qué significa factorizar, vamos a saber si el polinomio que me están dando ya lo factoricé o todavía no lo he factorizado. Factorizar significa que usted va a convertir en una multiplicación. Si su polinomio lo ha convertido en una multiplicación, entonces usted ha factorizado. Si dentro de que me piden que yo factorice un polinomio, podrían ir identificando diferentes casos. Está el factor común, que es uno de los casos que yo podría aplicar si este está presente, ¿verdad? Entonces, en mi polinomio, aquí me está dando un polinomio MA más MB más MC, y me está pidiendo que lo factorice, o sea que eso lo voy a convertir en una multiplicación. Yo observo que todos los términos se repite algo. Si en todos los términos se repite, ya sea una letra, ya sea que tienen un divisor en común, entonces yo puedo sacar lo que es el factor común. En este caso se repite la m, ¿verdad? Si yo tuviera m al cuadrado, m al cubo, también se estaría repitiendo la m. Y yo sacaría como factor común eso que se está repitiendo con su menor exponente. En este caso el menor exponente pues es m a la 1. Entonces coloco el factor común que es m, abro un paréntesis y empiezo a dividir cada término entre el factor común. Entonces aquí me queda MA entre M, se eliminan las M y me queda A. MB entre M, se eliminan las M y me queda B. MC entre M, se eliminan las M y me queda C. Ojo con los signos, ¿verdad? Aquí porque todos eran positivos, pues divididos entre el positivo, me van a quedar positivos. Y aquí ya lo convertí en una multiplicación, por ende ya lo he factorizado. Entonces, ¿cuáles son esos pasos que yo voy a aplicar en el factor común? Si yo identifico que mi polinomio tiene un término o algo en común, yo voy a aplicar el caso de factor común. Y lo que tengo que hacer primero es determinar el MCD de los coeficientes. En el ejemplo, pues como los coeficientes eran unos, no me vi en la necesidad de sacar el MCD. Y luego dice que tengo que ver cuál es la letra que se repite y le voy a colocar el menor exponente. Y por último, voy a dividir cada término entre el factor común. Veamos un ejemplo. Yo tengo esta expresión y me está diciendo que la factorizo. Entonces, el primer caso que yo tengo que verificar si se cumple o no es factor común. ¿Hay algo que se repita en todos los términos? Mire, yo veo que todos tienen mitad. Quiere decir que voy a sacar el MCD y el MCD de 2, 4 y 6 va a ser 2. Y de las letras se repite la X. Y el menor exponente de la X es 1. O sea que mi factor común va a ser 2X, 2X, ¿verdad? Ahí está, hay un error ahí, ¿verdad? 2, creo que yo lo copié mal. Aquí tendría que ser, y lo vamos a corregir aquí en la presentación. Aquí tiene que decir 2X. Mi factor común es 2X, porque la letra que se está repitiendo en todos es la X. Y entonces, cuando yo divido, tendría que dividir cada término, que es 2X cuadrado, Y cubo, que es mi primer término, lo tendría que dividir, veamos,
entre mi factor común, que es 2x. Eso está correcto. Ahí sí ya está correcto. Mi segundo término, que es, vamos a ver, 4xy cuadrado, lo tendría que dividir entre mi factor común y ahí estaría correcto, ¿verdad? Estamos bien. Y eso me queda 2y cuadrado. Y mi tercer término lo tendría que dividir entre el factor común. Veamos hoy si está bien. Tengo el polinomio, el MCM, el MCD de esos tres números es 2. La letra que se repite es la X y entonces mi factor común es 2X. Cada término lo voy a dividir entre el factor común. Mi primer término dividido entre el factor común, se me elimina el 2. 2 entre 2 es 1. X cuadrado entre X me queda X. Ya el cubo no tiene con quién dividirse, me queda lo mismo. Cuando divido el segundo término entre el factor común, me queda 4 entre 2, 2. X entre X se elimina. Y cuadrado, no hay con quién dividir, me queda 2y cuadrado. El tercer término, que es 6zx entre 2x, me queda 3z. Entonces, factorizado, eso sería mi factor común, que es 2x, multiplicado por el primer término, lo que me quedó de la división del primer término entre el factor común, que es xy cubo. Lo que me quedó de la división del segundo término entre mi factor común, que es 2y cuadrado. Y lo que me quedó del tercer término dividido entre el factor común, que es 3z. Y ahí ya está factorizado. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? No, señor, todo claro. Vale. Ahora, ya vamos a ir a practicar algunos ejercicios para aplicar estos casos, ¿verdad? Lo importante va a ser que aparte de que yo aprenda cómo aplicar el caso, yo pueda identificar el caso. Entonces, en este caso, pues, yo tengo cuatro términos y me están pidiendo que los factorice. Si yo observo los 4 términos, no hay nada en común en los 4, ¿sí? En los primeros 2 hay una M en común. En los últimos 2 hay una N en común. Por ahí hay 2 que tienen una A en común y hay otros 2 que tienen una B en común. Entonces, aquí yo tendría que agruparlos para sacarles factor común. Entonces, el caso que estoy aplicando es factor común por agrupación de términos. Y lo que significa es, o tengo que tener bien presente que para poder aplicar el caso de factor común por agrupación de términos, tengo que tener cantidades pares de términos. Puedo tener 4 términos, 6 términos, 8 términos, ¿sí? Para poder aplicar este caso. Porque yo tendría que hacer grupos de igual cantidad. Puedo hacer de 2 en 2 o de 3 en 3, ¿sí? Pero tiene que ser la misma cantidad. Entonces, en este caso yo agrupo los 2 primeros términos y veo que el factor común de esos 2 es M. Al dividir MA entre M, me queda A. Al dividir MB entre M, me queda B. Y de los otros 2 términos, lo que tienen en común es N. Entonces divido NA entre N, me queda A. NB entre N, me queda B. Y si yo observo, tengo ¿cuántos términos? Aquí tengo un término que es M por A más B. Y aquí tengo otro término que es N por A más B. Ojo, el signo más me está separando los términos. Y yo ahí no he factorizado, porque eso no está como una multiplicación, sino que como una suma. Pero entre esos 2 términos, yo observo que lo que está dentro del paréntesis se está repitiendo. Y entonces ahí puedo aplicar factor común. De estos 2 términos, lo que tienen en común es A más B. Y entonces empiezo a dividir. Todo esto que es M por A más B, dividido entre A más B, lo que va a suceder es que se le va a cancelar el paréntesis porque dice lo mismo arriba y lo mismo abajo. Y le va a quedar solo M. Cuando divida
n por a más b entre a más b, se le va a cancelar el paréntesis y le va a quedar solo n. Veamos un ejemplo. Aquí tengo yo una expresión que me está pidiendo que factorice. Yo observo y estos tres primeros tienen x, pero el último no. Entonces no se le vaya a ocurrir solo a esos tres sacarle factor común x, porque no va a llegar nunca a factorizarlo. Pero si usted observa y dice, bueno, pero estos dos, aparte de tener x, tienen factor común 3. Y estos dos tienen factor común 4. Entonces los voy a agrupar. De la manera que les sea más conveniente, ustedes los agrupan. Entonces, aquí usted tendría que sacar factor común de los dos primeros, que sería 3x, y factor común de los dos últimos, que sería 4. Y empiezo a dividir. 3x cuadrado entre 3x me queda x. Menos 6xy entre 3x, menos entre más da menos, 6 entre 3 a 2, y xy entre x me queda y. Y ya factoricé los dos primeros. Factor común de los últimos dos, 4. Divido 4x entre 4, x. Menos 8y entre 4 me queda menos entre más da menos, 2y. Y observo que lo que me queda dentro del paréntesis es exactamente igual. Mire, ¿y qué hubiera pasado si fuera casi igual? No podría aplicar factor común. Tiene que ser exactamente igual. Y mire, y si fuera porque los signos me quedan diferentes, tal vez ahí podría ser un truquito de sacar factor común menos para cambiarle el signo a lo que está dentro del paréntesis. Pero en este caso, me queda exactamente igual. Por lo que procedo a decir, factor común va a ser x menos 2y. Y cuando divida, lo que va a suceder es que se me va a eliminar ese paréntesis y me va a quedar siempre lo que está afuera de los paréntesis. O sea que en el otro factor le va a quedar 3x más 4. Vale. ¿Hasta ahí preguntas? Vale. Y el último caso que vamos a ver, dígame. No entendí muy bien el segundo ejercicio. Ese, ¿no lo puedo explicar? Aquí usted, los dos primeros términos le ha sacado factor común 3x. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vale. Y a los últimos dos, factor común 4. También, ¿verdad? Sí. Vale. Lo que empiezo a hacer es dividir cada término entre el factor común. Aquí usted divide 3x cuadrado entre 3x. Haga la división. ¿Qué le queda? 3x. Le queda x. Cuando divide 3x cuadrado entre 3x, 3 entre 3 es 1. X cuadrado entre x, x. Le queda x. Y cuando divide menos 6xy entre 3x, ¿qué le queda? Hacer la división de signos, menos entre más. Espere, ¿el menos 6 con quién? El menos 6xy, que es su término, lo va a dividir siempre con el factor común. Y usted ha dicho que su factor común es 3x. Siempre después de haber determinado cuál es el factor común, usted tiene que dividir cada término entre el factor común. Entonces menos 6xy entre 3x. Exacto, esa es la operación que va a hacer. ¿Cuánto le da? Menos 2x al cuadrado y... Cuando usted divide menos entre más, da menos. 6 entre 3 le queda 2. X entre X se le elimina. Le queda solo Y. Entonces le queda menos 2Y. ¿Sí? Va. Lo mismo pasa con los últimos dos. Cuando tú dividís 4x entre 4, te queda solo x. Cuando tú dividís menos 8y entre 4, te queda menos 2y. ¿Hoy sí? Sí, ya. Va. De ahí, pues, que tengo en común el paréntesis, lo vuelvo a escribir como factor común y en el otro paréntesis me queda lo que está fuera. ¿Sí? Va. Veamos hoy lo que es la diferencia de cuadrados. Aquí vamos a recordar algo que vimos
las últimas clases, que fueron productos notables. La factorización está sumamente relacionada con los productos notables. Si yo tenía un producto notable que me daba un resultado, ahora es al revés. Si yo tengo ese resultado y quiero factorizar, voy a llegar a lo que era el producto notable. Veamos cómo así, señor. Si usted se acuerda, teníamos lo que era la suma por la diferencia de dos cantidades. Y en vez de estar haciendo la propiedad distributiva, nosotros sabíamos que como esto es un producto notable, siempre me iba a dar como resultado una diferencia de cuadrados. Siempre. Entonces, cuando a usted le aparece la suma por la diferencia de dos cantidades, usted sabe que como resultado le da la diferencia de cuadrados. Ahora, yo le estoy planteando el caso de la diferencia de cuadrados. Entonces, una diferencia de cuadrados se factoriza así. La suma por la diferencia de las dos cantidades. Y ahí está la relación, ¿verdad? Si yo tengo la suma por la diferencia de dos cantidades y me diga, resuelva, opere, realice el producto notable, pues usted sabe que va a la diferencia de cuadrados. Pero si usted tiene una diferencia de cuadrados y le dicen factorice, entonces lo que usted está haciendo ahí es llevarlo al producto notable de la suma por la diferencia. ¿Y de dónde salen estos valores? Pues la raíz de a cuadrado es a y la raíz de b cuadrado es b. Veamos un ejemplo. Me están diciendo que factorice 9w cuadrado menos 16b a la octava. Tengo dos términos y hasta ahorita los casos que hemos visto son factor común. ¿Hay factor común? No, uno tiene tercera, el otro tiene mitad, uno tiene W, el otro tiene B. Eso no tiene factor común. Así que me paso al siguiente paso, que es contar los términos. ¿Cuántos términos tengo? Tengo dos términos. Ah, es una diferencia porque en medio hay un signo menos. Una diferencia. ¿Será una diferencia de cuadrados? Me pregunto yo. ¿Cómo sé si es una diferencia de cuadrados? Pues tengo que ver si el primer término tiene una raíz cuadrada exacta. 9. ¿La raíz de 9 quién es? 3. ¿La raíz de w cuadrado quién es? W. Entonces quiere decir que eso sí tiene raíz cuadrada exacta. 16b a la octava. ¿Tiene raíz cuadrada exacta? Raíz de 16. 4. Raíz de b a la octava. B4. A la cuarta. Entonces quiere decir que yo puedo abrir dos paréntesis, uno con signo menos, otro con signo más. El orden de los signos en cual yo lo coloque no importa, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo le puedo poner aquí menos y más, o al revés, más y menos, no importa. Entonces abro dos paréntesis, uno con signo menos, otro con signo más, y escribo las raíces que obtuve, que eran 3w, 4b a la cuarta. 3w, 4b a la cuarta. Y ya lo tengo factorizado. Si a mí me dieran esto último, este producto, y me digan, resuelva, yo sé que es la suma por la diferencia de dos cantidades y que voy a obtener al final una diferencia de cuadrados. Y ahí está, ¿verdad? Vale, vamos a factorizar estos ejercicios, lo vamos a hacer en la pizarra digital para que pues podamos ir profundizando un poco más. Les voy a pasar el link de la pizarra en el chat. Algunos ya están, es la misma pizarra que ocupamos la clase anterior. Pero para los que no, se las comparto nuevamente en el chat para que ingresen y la voy a compartir también en pantalla. Ahí la vemos. Vemos que por ahí anda Jade y también estaba Marlene. Vale, por ahí están. Vamos a ir trabajando los primeros. Vale, veamos el número 1. ¿Qué caso puede ser? Eso es importante que aprendamos a identificar casos, porque si a mí me dicen, mire, aplique el factor común, yo sé cómo hacerlo. Mire, es una diferencia de cuadrado, yo sé cómo hacerlo, pero identificarlo, quizás es la parte más difícil. Entonces, ¿cómo lo identifico?
Primero tengo que ver si hay factor común, eso siempre. ¿Hay factor común en el ejercicio 1? No. No. Va, paso al siguiente, que es contar los términos. ¿Cuántos términos tiene? 2. 2. Como tiene 2 términos, podría ser una diferencia de cuadrados. ¿Será una diferencia de cuadrados? Raíz del primero, 5. raíz del segundo, C al cubo de al cuadrado. perfecto, así sería. Ah, entonces sí, es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo lo factorizo entonces? Bueno, entonces voy a escribir 2 paréntesis. Uno que tenga el signo más y otro que tenga el signo menos. Y aquí voy a escribir las raíces que acabo de decir. La primera raíz dije que era 5 y la otra raíz dije que era c elevado al cubo d elevado al cuadrado. Y entonces exactamente lo mismo voy a escribir en el otro paréntesis. 5, solamente que ahora tiene que decir menos c al cubo. Señor, pero 6 no tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? No, 6 no, pero aquí dice a la sexta. Entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando tú tienes la raíz cuadrada? Sucede esto, mira. Tenés la raíz cuadrada de c elevado a la sexta. Entonces tú te preguntas, ¿puede salir esto de ahí? Sí, porque 6 es mayor que el índice 2. Estoy sacando raíz cuadrada. ¿Puede salir completamente? Es una división exacta. Cuando yo divido 6 entre 2, me queda 3. Sí, sale completamente. Entonces la raíz cuadrada de c a la sexta es igual a tener c al cubo. Que no es lo mismo decir la raíz de 6, porque la raíz de 6 es la raíz de 6. Pero aquí es la raíz de c a la sexta. ¿Sí? Sí, señor. Ok, va. Entonces quiere decir que esto ya está factorizado. Esto, mire, lo convertí en una multiplicación. Ya lo factoricé. Siguiente, entonces. Número 2. ¿Cuál es el primer caso que tengo que ver si se cumple o no? Factor común. ¿Tendrá factor común? Sí, tiene tercera. Tiene tercera, entonces 3. ¿Alguna letra que se repita? Y. Y, entonces ese es mi factor común. Abro paréntesis y empiezo a dividir cada término entre mi factor común. ¿Cuánto me queda 9 a y entre 3y? Tres a 3a, ¿sí? 9 entre 3, 3. A no tiene con quién y y entre y se elimina. ¿Cuánto me queda? Más, entre más da más. 3by entre 3y. ¿Qué me queda? B. Me queda b. Y más entre más da más, ¿cuánto me queda? 12y entre 3y. 4C. 4c. Y ahí cierro porque ya terminé. Mire, señor, y si aquí tuviera en este algo que fuera más 3y, sería otro término, ¿verdad? Yo le he agregado ahorita otro término. Ese término más 3y entre 3y, ¿cuánto me da? 0. 3y. Entre 3y, ¿cuánto me da? A1. A1. ¿Lo escribo el 1? Sí. Sí. Sí lo escribo. Porque no es una multiplicación. Cuando yo multiplico por 1, pues no pasa nada. Puede que no lo escriba. Pero cuando yo le sumo 1, sí tengo que escribirlo, porque si no les pongo el más 1, ahí sí yo estoy afectando esta expresión.
Vaya, y ahí ya está factorizado. Veamos el tercero. ¿El tercero tendrá factor común todo? No. No. Entonces voy a agrupar. ¿Cuáles podría agrupar? 3 y 12 y 7 y 28. Podría ser así, aunque también lo podría agrupar los dos primeros y los dos últimos, y al final llegaría a la misma factorización. Pero lo voy a hacer como tú dices, ¿vale? ¿Quieres agrupar 3x y cuadrado? ¿Lo quieres agrupar con menos 12 y cuadrado? Y quieres agrupar menos 7x con más 28. Va, así. Entonces, quiere decir que factor común de los dos primeros, ¿cuál sería? 3, ¿verdad? 3y 3y. El Al menor, cuadrado. exacto, 3y cuadrado, porque el menor exponente es 2. Abro paréntesis y empiezo a dividir 3xy cuadrado entre 3y cuadrado, ¿qué me queda? x. X. Sigo dividiendo. Menos entre más da menos 12y cuadrado entre 3y cuadrado, ¿qué me queda? 4. 4. 4x. Ya no X porque no tenés aquí en tu término original. Solo dice 12y cuadrado. Entre 3y cuadrado me queda 4, menos 4. Vale. Factor común de los últimos dos. ¿Cuál sería? 7. ¿Más 7 o menos 7? Porque tengo que Menos ponerle, ojo, ahí, tengo que ponerle un Menos. signo. Si yo no le pongo un signo, estaría diciendo que ya se está multiplicando, cosa que no es cierto. ¿Sería más 7 o menos 7? Pongámosle más, ¿vale? Pongámosle más, porque yo quiero ponerle más 7. Vamos a ver qué pasa, si no, después le cambiamos. ¿Qué me quedaría aquí dentro del paréntesis? X. Ojo, más entre más, perdón, menos entre más da menos. Me quedaría menos X. Más entre más da más. 28 entre 7, 4. ¿Me quedó exactamente igual lo del paréntesis? Aquí dice No. X menos 4. Aquí dice menos X más 4. Por los signos no está igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el más a menos. Exacto. Si yo le pongo aquí menos, entonces es como que esté sacando factor común menos. Y cuando divida menos entre menos, aquí me va a quedar más. Y más entre menos, aquí me va a quedar menos. Entonces, así lo tuve que haber colocado, ¿verdad? O ahora lo corrijo y lo coloco como debe de ser. Entonces, me quedaría dos términos que tienen en común el x menos 4. Y en el otro paréntesis, ¿qué me va a quedar? 3y al cuadrado menos 7. Exacto, justo lo que está afuera, 3y al cuadrado, que es lo que me resulta de cuando hago la división, ¿verdad? Pero es más fácil ver lo que está afuera y que eso es lo que me queda. Vale. Entonces ya está completamente factorizado aquí. Bueno, entonces para ver si podemos aquí practicar, no sé si me ayudan con los ejercicios que ahí he planteado. Por ahí veo que está Jade, puede ser el número 4, Jade. El 5 lo puede hacer Retana. El 6 lo puede hacer Emilia y el 7 lo puede hacer Lucía, por favor. Hagámoslo. No importa si se equivocan, si tienen alguna duda me preguntan, yo los puedo ir ayudando. Ahí pueden agarrar del F
paréntesis y pueden ponerlo y ahí empezar a escribir las fórmulas, ¿sí? Señor, yo en la pizarra que ahorita estoy no me sale el ejercicio 4, no lo miro, claro. A darle un acercamiento o un Ah, sí, alejamiento. sí, ya lo veo. Ya, Sí, sí, ya lo ya vi. te lo moví. Primero, identifiquen cuál es el caso. Solo hemos visto 3. Factor común es lo primero que tienen que ver si se cumple o no. Si no hay factor común, pues cuentan los términos. Si le salen 2, pues hasta el momento hemos visto solo diferencia de cuadrados. Entonces, miran si cada término tiene raíz cuadrada exacta. Si tienen alguna pregunta, pues háganla. Es importante. Señor, un radical igual contaría como factor común. Sí. Entonces, Jade, tú has identificado que eso es, ¿qué caso? El número 4. Factor común, creo. Factor común. ¿Cuál va a ser tu factor común, Jade? 2 raíz cuadrada de 2 AB. Perfecto, muy bien. Escríbalo y empiece a abrir paréntesis. Haga las divisiones a ver qué le resulta. Diego, ¿y tú? El número 5, ¿qué caso has identificado que es? Yo ahí veo una diferencia de cuadrados. Muy bien, es una diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la raíz del primero? A, diría. La raíz del primer término, ¿cuál sería? Eh, Que en este caso es la raíz de 1. 1 entonces. 1, va. Y la raíz del segundo término, ¿cuál es tu segundo término? A menos 3. Al cuadrado. Al ¿Cuál es cuadrado. la raíz de eso? A menos 3. A menos 3. ¿Ok? Va, sigue. Entonces ya estás listo para colocar tus dos paréntesis, uno con signo menos, otro con signo más, y las raíces que acabamos de decir. Va, el número 6, Yo dígame. no le entiendo a mi ejercicio porque ¿Tú estoy tienes cuál? relacionando con los otros y no sé. El número 6, tenés. Sí, el 6. Va, ahorita vamos a ese. El número 6, veamos. ¿Hay algo en común en todos los términos? Ahí veo que solo el que está el 1 y abajo el 2. Pero las variables no son igual. Pero si te fijas, Porque están elevados. Uno pero está elevado. pero no importa. Ajá, eso no importa. Ajá, tú has observado muy bien y has dicho, mire, los dos También primeros el otro. se repite un medio. Tienes razón, se repite un medio. Ese sería tu factor común de los números. Y de las letras, ¿cuál sería? La M. La M. Solamente que en el cuarto término, si te fijas, no hay M. Entonces, aquí suele dar la sensación de que es factor común, pero por agrupación de términos. Entonces, tú has agrupado los dos primeros porque decís, tienen factor común un medio. Muy bien. Entonces, factor común de las letras de los dos primeros, ¿cuál sería? La M. La M con su menor exponente, ¿qué sería cuál? Menor exponente. 3 o no 2. 2. El 2 es el menor exponente. Entonces, tu factor común de esos dos primeros términos sería un medio m al cuadrado. Ese sería tu factor común. De ahí tendrías que abrir paréntesis y empezar a dividir esos dos términos entre tu factor común. Y de los últimos dos, ¿cuál sería tu factor común? Un tercio. Un tercio.
En los signos, ¿será que necesitaré sacar factor común en los signos? No están iguales. Pero ahí, si te fijas, tenés 2 más en aquel y aquí tenés 2 menos. Entonces vas a necesitar sacar factor común menos 1/3. Va, inténtalo. Veamos, Marlene, ¿verdad? Que a usted le dimos el 7 o a Emilia, no me acuerdo. A mí me dio el 6. Ajá, ¿y quién tiene el 7? Emilia. Le había dicho No, a yo soy Emilia, Emilia pero del si 6. gusta, yo Ah, lo puedo ya. Es que, Marlene, entonces. Vale. Veamos, ¿qué caso puede observar usted ahí? Hay una diferencia de cuadrados. Muy bien, hay una diferencia de cuadrados, entonces factoricémosla. Vaya, vamos a revisar el ejercicio que tiene aquí Jade. Ella le sacó, le vamos a poner aquí, le vamos a quitar esto. Ella le sacó factor común 2 raíz de 2ab, esto está muy bien. Cuando ella dividió el primer término, dividió 10 entre 2 a 5, raíz de 2 entre raíz de 2 se le elimina, a cuadrado b entre ab le queda a, muy bien. Y la otra es 6 entre 2 a 3, raíz de 2 entre raíz de 2 se elimina, ab entre ab se elimina y esto está excelente, Jade, tiene 10. ¿Sí? Veamos el otro. Vamos a ver aquí con Diego. Don Dieguito. Va. Diego, ahí te faltan los paréntesis, Diego. Sí está bien que le hayas, fíjate que le has puesto bien, 1 menos paréntesis a menos 3, eso está bien, pero todo eso tiene que estar dentro de un paréntesis para que eso realmente esté factorizado, ¿verdad? Porque si no, no va a estar factorizado. Señor, Hola. yo por accidente borré el ejercicio por borrar un manchón que hice. Ah, vaya, espéreme. Ahorita. Señor, Hola. señor, disculpe. Para lo que está Diego, tengo una duda porque no sé, vaya, se usan siempre los productos notables, pero no se podría haber hecho, o sea, de a cuadrado es a cuadrado menos 2ab más 3 cuadrado. No sé si sería. Va, eso va a O ser sea, dependiendo lo que te pidan. ¿Quién me está hablando sí, ahorita? Del más allá. soy Kevin. Vaya, Kevin. De, No está del más allá. primero, Vaya, mire, Kevin, eso va a depender de lo que le pidan. Usted tiene toda la razón cuando me dice, mire, señor, pero eso que está ahí, a menos 3 al cuadrado, es un binomio al cuadrado. Tenés toda la razón. Pero, ¿qué te está pidiendo? ¿Te está pidiendo que lo desarrolles o que lo factorices? Porque si me está diciendo a mí, desarrollelo, entonces si usted dice, la canción, el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Magnífico. Pero le está diciendo factorice. Entonces, como le pide factorizar, usted debe de pensar en este momento en un caso de factoreo. Y ya el desarrollarlo ya no sería un caso de factoreo. Vaya, mira, Emilia, ahí está. Creo que te lo dejé igual, no sé. Entonces ahí tú te pones a pensar, ¿será factor común? No. ¿Cuántos términos hay? 2. Es una diferencia de cuadrado y lo trabajas como tal. No sé si solventa tu duda, lo que te dije. Sí. Vale. sí. Sí, es que ya yo me iba por lo normal. Ajá. Va a depender de lo que te pida, porque yo te pude haber dicho ahí, desarrolle y simplifique. Y también puede haber sido válido. Tú desarrollas el binomio y decís términos semejantes, me da tanto. Si esa hubiera sido la indicación, pero ahorita es factorice. Entonces es otra indicación, es otro procedimiento. Dieguito, mira, ahí después del paréntesis de A-3, tenés que poner un paréntesis de cierre.
Dale ahí a la fórmula para que te permita activarla. Señor, Dígame. ya terminé el ejercicio 7. Vale, ya se lo reviso. Solamente que Dieguito Señorita, que no puede. Quiero ver, ¿qué, Diego. qué No me paréntesis me dijo? Ok. No, aquí está, ya. Va, ahí, paréntesis. Cabal, ve. Abro paréntesis. Es que no me dejaba corregírtelo. Va. Pues sí, mire. Le coloqué el paréntesis porque este es mi primer factor, ¿ves? Tengo 1 menos la raíz del segundo término. Y aquí tengo 1 más la raíz del segundo término. Aquí sí era necesario colocar paréntesis porque este menos le afecta a los dos. Entonces, si yo escribo esto, tendría que quedarme 1 menos a, al hacer la multiplicación de ese menos por lo que está dentro del paréntesis, menos por menos me queda más 3. Y en el otro me queda 1 más a menos 3, al hacer la operación que está indicada. Y esto aquí abajo, al operar términos semejantes, me quedaría 1 más 3 es 4 menos a, y aquí me quedaría a menos 2. Y ya está factorizado y hasta reducido los términos semejantes. ¿Sí? Va. No, ¿cómo le hago para ¿Puede ponerle repetir, señor? Ok, sí, claro, va. En este ejercicio número 5 me estaban pidiendo que yo hiciera una factorización. Observé que no había factor común, que eran 2 términos, y entonces era una diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que hacíamos? Abríamos 2 paréntesis. Mire, un paréntesis está aquí y el otro paréntesis está aquí. Uno con signo menos y otro con signo más. Y ahí escribía las raíces de los términos. Raíz de 1, 1. Aquí está. Raíz de a menos 3 al cuadrado, a menos 3. Y ahora lo dejé así, el a menos 3 encerrado entre paréntesis, porque este menos le va a afectar a todo lo que esté adentro. Y hoy podría yo realizar esta operación que dice menos por a, menos a, menos por menos 3, más 3. Más por a, más por menos 3, menos 3. Y opero términos semejantes. 1 con 3 es semejante y eso me da 4. Menos a. 1 menos 3 me da menos 2. Y a no tiene con quién, pues me queda a menos 2. Y ahí está factorizado y reducido a su mínima expresión. Hoy sí. ¿O tienen alguna pregunta? No, señor, Díganme. ¿cómo le hago para ponerle potencia? Te vas aquí, es que no sé, yo creo que estás trabajando, tenés que irte a este icono del F paréntesis. Y cuando lo colocas, por ejemplo, puedes poner X y buscas aquí, te va a aparecer este menú, porque si no te vas a esa opción, no te va a aparecer ese menú. Quizás lo estabas escribiendo como texto. Y ahí te vas a buscar el exponente y así lo escribes. Va, y por último, veamos el número 7. Raíz del primero, 5 cuartos, q a la sexta, más raíz del segundo, 1/3. Y luego lo mismo, pero negativo. Muy bien, lo hizo perfecto. Era Marlene, ¿verdad? Bueno, chicos, hemos llegado al final de la clase. Y pues ha sido un gusto tenerlos este día. Los espero mañana pues para que continuemos con la factorización de polinomios.